Bienvenidas a todas, mi nombre es Laura. Esta debe ser la sexta o quinta clase virtual que tenemos de esta materia. Y antes que nada, les quiero presentar mi casa, el espacio en el cual estoy atravesando esta cuarentena. ¡Hola! Saludo a las chicas del Mastrossi. Y también quiero agradecerle a todas las que participaron en la encuesta, que obviamente sigue abierta para que el resto que tenga la oportunidad lo haga. Una encuesta que trataba un poquito de ver cómo estaban atravesando la experiencia virtual de esta materia y buscar herramientas entre todas para poder mejorarla un poco, para que se sientan más cómodas. Y les agradezco porque una de las herramientas que más sugirieron es este tipo de clase con video, que si soy sincera nunca en mi vida lo hice, me cuesta un montón, no tanto por la timidez, que sí es difícil sacársela, sino también por un tema de encontrar el tiempo, sobre todo el tiempo de edición. Pero bueno, clase a clase supongo que irá mejorando, vamos a ir probando diferentes modalidades, esta es una de esas, y espero que la disfruten. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta clase, que es la modalidad teórica con la pizarra. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta acá, o lo que ustedes deberían saber para poder continuar. Nosotras estuvimos trabajando inicialmente con el concepto de cultura. Entonces deben recordar que la definimos como un sistema de significados y prácticas que atraviesan todos los aspectos de la vida de una sociedad, y tenía tres características que me parecen muy importantes y que siempre tienen que recordar cuando hablamos de cultura. La primera, que la cultura es dinámica. Esto significa que siempre se encuentra en flujo, ¿sí? En constante cambio. ¿Y estos cambios de qué dependen? Bueno, del devenir histórico, ¿sí? Vamos a decir que la cultura es sensible a la coyuntura, al contexto, a los procesos que atraviese una sociedad. La tercera característica, y con esta están muy familiarizadas, es que la cultura otorga identidad a una sociedad. Estuvimos repasando brevemente a través de una serie de videos cuál es el origen, desde qué momento decimos que el ser humano tiene cultura. Obviamente que la cultura es algo característico, inherente a nuestra capacidad o nuestra condición de humanos. Entonces habíamos dicho, desde que aparecen los primeros Homo, o mejor dicho, nuestros antepasados más antiguos. Pero llegamos a la conclusión, también a través de estos videos, que recién hace 200.000 años que somos físicamente tal cual estamos ahora. Y recién hace 50.000 años que se puede decir que a nivel de comportamiento somos exactamente a como somos ahora. ¿Y esto con qué se relaciona? Bueno, con el segundo concepto que estuvimos trabajando. Es decir, el surgimiento del arte. Hace más o menos 50.000 años, en realidad un poquitito menos, es que empiezan a surgir las primeras manifestaciones artísticas. Las primeras, bueno, no lo sabemos, en realidad sí son las primeras o las más tempranas que se han conservado. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el registro arqueológico a veces con el tiempo se va perdiendo, no se conserva absolutamente todo. Entonces las más tempranas corresponden a ese periodo que lo conocemos como Paleolítico Superior. Estamos hablando en particular de un tipo de manifestación artística que ustedes tenían una película para ver, un documental, La Cueva de los Sueños Olvidados, que muchas de ustedes me expresaron que la disfrutaron muchísimo y me gustaría saber qué opina el resto, si tienen la oportunidad de verla, porque realmente el documental es una gran experiencia para sentirse adentro de esa cueva. Lo interesante de esas manifestaciones artísticas es que demuestran que nuestra capacidad cognitiva, es decir, nuestra capacidad de procesamiento mental, la forma en la que vemos el mundo, era muy compleja ya desde ese entonces, eran verdaderos artistas. Pero seguimos hablando de arte y no lo definimos. ¿Cómo habíamos definido el arte en la última clase? Bueno,
Básicamente como cualquier producto o práctica, o sea, la práctica y el producto, con fines comunicativos y o estéticos, ¿sí? Se tratan de manifestaciones que expresan ideas, emociones y visiones del mundo. Son manifestaciones que están conectadas con nuestra parte más sensible. Cuando hablamos de sensible no hablamos solamente de emociones, sino de todos los sentidos. El arte apela a nuestra parte sensitiva. Y justamente nuestra parte sensitiva es abordada a través de diferentes soportes. Uno de los soportes, y es el que vamos a retomar el resto de la materia, es el cuerpo. A mí me interesa mucho trabajar con ustedes el cuerpo porque son bailarinas y algunas también actrices. Entonces es la principal herramienta con la que cuentan para poder comunicarse. Otro tipo de soporte que hay, por ejemplo, es el plástico, ¿sí? A través del grabado, la escultura, la pintura, que ya sabemos que tiene una larga tradición y de eso sí tenemos, sí se han conservado restos que podamos estudiar. Bueno, y ahora quiero que nos centremos a partir de esta clase, de ahora en más, en una de estas cualidades que tiene la cultura, esta que habíamos dicho que es sensible, es dinámica y sensible al devenir histórico, y nos centremos en un proceso tan desestructurante y reconfigurador como es el que estamos atravesando ahora, la situación de pandemia global, que está generando que un montón de estados y provincias tomen medidas de precaución poblacionales, entre ellas el sistema de cuarentena. Hoy en día en Capital Federal estamos hace ya más de 2 meses en nuestras casas y lo que genera estas nuevas modalidades, por ejemplo, de escolarización. Y eso nos afecta claramente, no solamente en términos de circulación en la ciudad, sino también que nos afecta psicológicamente, emocionalmente, académicamente, profesionalmente. Y además, y por sobre todas las cosas, nos atraviesa el cuerpo. No solamente porque es un tema de salud, sino porque ahora tenemos que adoptar nuevas corporalidades, nuevas prácticas, no solamente de encierro, de aislamiento, sino también en cuanto a nuestro contacto con leotre, ¿sí? Es bastante complicada esta nueva situación, es una situación de cambio. Y si bien no creo que sea permanente, sí está generando una transición en nuestra forma de entender nuestras relaciones intercorporales, por ejemplo. Y todo esto se ve afectado. ¿Afectado como los diferentes niveles de nuestra vida cultural, de nuestra vida en sociedad? Y uno de estos niveles es lo que quiero que trabajemos de ahora más en esta materia, y es cómo esto afecta al arte. ¿Sí? Me pareció que era un tema muy lindo para abordar porque están habiendo un montón de manifestaciones artísticas al respecto y un montón de posibilidades. Mira el lado amable, papá. ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? Sí, oportuncrisis. Algo que nos puede generar mucho material con el cual trabajar y generar cosas interesantes. Vamos a trabajar entonces con resignificación en el arte. Específicamente vamos a ver casos de resignificación en el arte plástico. Vamos a comenzar por la resignificación que puede darse tanto en objetos como en espacio. Y si vamos a hablar de resignificación, o lo que más tarde se llamó como corriente apropiacionista, es indispensable que hablemos de este señor, Marcel Duchamp, que fue un artista de principios del siglo XX, muy famoso justamente por ser de los primeros en resignificar objetos de la vida cotidiana. En este caso estamos hablando de la famosa obra La Fuente del 1917, una obra muy temprana que desestructuró bastante la sociedad del arte, generó muchísima controversia y como pueden ver está firmada por R. Matt, no por Duchamp. Esta obra por atrás tiene una historia muy interesante que si no la conocen, en otro momento y si quieren se las puedo contar. Pero en definitiva, Duchamp definió esta práctica, inaugurándola un poco, como un artículo común de la vida de todos los días, colocado a modo que su significado útil desapareciera, creando así un pensamiento nuevo para este objeto. Estamos hablando de una resignificación, un nuevo sentido, un nuevo contexto para objetos de la vida cotidiana. También lo podemos ver a este empleo o recurso estético
En el caso de Banksy, por ejemplo, para hablar de espacios, no tanto de objetos, sino como de espacios resignificados. Por un lado, bueno, para seguir con la temática de baños, a la izquierda tenemos una de sus famosas obras de ratones en un baño. Y a la derecha, lo que tenemos es uno de sus famosos murales. No sé si conocen a Banksy, pero bueno, es un artista, o algunos sospechan que es un grupo de artistas, ya que es anónimo, que pintan mucho arte callejero, ¿sí? Mucho graffiti, mucho mural, que por cierto es un arte vandálico, también desestructura. Esa es una de las características también del apropiacionismo, buscar desestructurar. Ahora bien, vamos a ver los diferentes tipos de resignificación que hoy les mencionaba. Tenemos la cita, la parodia, el pastiche y la apropiación. En el caso de la cita, vamos a ver este ejemplo de la Gioconda de Da Vinci para entender este recurso que se basa en el empleo de una obra de arte dentro de otra obra de arte o alguna reminiscencia. En este caso la vemos resignificada en términos materiales, sigue estando el motivo, ¿sí? El diseño de la Gioconda, la Mona Lisa, pero lo tenemos a la izquierda con mermelada y a la derecha con dulce de leche. Cambió el material de trabajo y también el soporte. Para ver el caso de la parodia, es muy interesante este recurso, lo deben haber visto muchísimas veces, se da en la tele, en el cine, en la música y también mucho en la pintura. Y es cuando una obra de arte hace referencia a otra, pero a manera de burla, también con un toque de humor, ¿sí? Hay muchas obras literarias escritas en ese tono, como Don Quijote de la Mancha. Y en este caso estamos viendo una obra clásica, que es La Última Cena de Leonardo da Vinci, y una de las tantas resignificaciones que circulan hoy por internet con personajes de la serie animada Los Simpsons. El tercer tipo de resignificación que vamos a ver en el arte plástico es el pastiche. A mí me gusta llamarlo también collage, bricolage, que es cuando se mezclan elementos de diferentes obras o de diferentes orígenes en una misma pieza. En este caso tenemos dos retratos de dos señoritas que en la tercera obra se encuentran combinados formando una misma pieza. En este caso vemos cómo opera el collage o el pastiche. El cuarto y último caso es el de la apropiación puntualmente dicha, no como un movimiento apropiacionista en este caso, sino que estamos hablando de la apropiación como recurso. Cuando en una obra de arte se utiliza algo de otro artista, ya sea el estilo, la composición de alguna obra, como para hacer referencia. Generalmente, a diferencia de la copia o el plagio, las referencias son muy obvias, tanto que se sabe o se sobreentiende que el artista no está intentando copiar o plagiar la obra, sino más bien homenajearla o hacer una referencia, una intertextualidad. Este es el caso, por ejemplo, de el famoso retrato que le hizo Andy Warhol a fines de los 60 a Marilyn Monroe, en toda esta corriente del arte pop, y que fue resignificado y retomado por Deborah Cass, una artista contemporánea, que además de feminista, ella lo que suele hacer es retomar estos elementos, y en este caso es un autorretrato, ella misma está representada. Pero bueno, les dije que vamos a hablar de la resignificación en contexto y nuestro contexto actual es de pandemia global, estamos todas en cuarentena, en aislamiento, y esto generó una resignificación en el arte de muchas maneras, tanto prácticas como en términos de productos, ¿sí? De obra terminada. Vamos a ver un ejemplo que me gustó muchísimo, porque no es necesariamente un ejemplo que nos traen artistas consagrados o gente que dedica su vida al arte, sino ciudadanos y ciudadanas comunes que decidieron jugar un poco para paliar un poco el aburrimiento del aislamiento. Todo comenzó una mañana en el estado de Texas, donde la bielorrusa residente, Natalia Goroshko, estaba preparando su desayuno en plena pandemia, en cuarentena, hace más o menos un mes, un poquito más, y notó que una de sus sartenes se había deformado por el calor y le remitió a un famoso cuadro llamado La persistencia de la memoria de Dalí. Acto continuo, decidió tomar una fotografía de esta sartén junto a otros elementos para parodiar
por no decir resignificar la famosa obra, y la subió a las redes sociales. Instó a que muchos de sus amigos se sumaran, a modo de desafío como una consigna, y fue así como poco a poco se fue creando una comunidad que hoy en día tiene más de 300.000 miembros. Es un grupo de Facebook que se llama Isoy Solaislasia, complicadísimo de pronunciar, pero sí sé que significa arte en cuarentena. Y la consigna para cualquier persona de cualquier lugar del mundo que quiera participar es abierto, pero sí o sí solo se pueden usar objetos que uno tenga a mano estando en aislamiento y no vale la intervención del Photoshop. Es así como prontamente la gente empezó a mandar sus propios materiales. Aquí vemos una de las resignificaciones más comunes que se están haciendo desde la Gioconda, la Mona Lisa. Vemos una niña posando como la mujer del retrato y también vemos diferentes objetos de la cocina, alimentos, redistribuidos para generar una composición que nos remita a la obra original. Otra de las obras que vimos recién, que es La Última Cena, también fue resignificada por esta familia, en esta imagen que vemos a la derecha. Y así hay un montón. Les traigo algunos ejemplos para que veamos cómo la gente en sus casas, aburrida, está jugando y con cada vez más creatividad a resignificar, parodiar estas obras. Acá vemos El Grito de Edvard Munch. En este caso que está parodiado por un perrito y también lo vemos recreado con unos escarpines tejidos al crochet, con ojitos y todo. Y esta es de mis favoritas. Tenemos la creación de Adán de Miguel Ángel, representada por dos familias distintas. Por un lado tenemos una pareja y por el otro lado tenemos las mascotas con sus respectivos peluches. En fin, una de sus cofundadoras, Caterina Brudinaya, para terminar con esta presentación, les quiero contar qué es lo que dijo ella. Un chico en Italia escribió en inglés que nuestro grupo lo sacó del abismo de la tragedia que lo rodea. Yo no podía contener las lágrimas, porque si esto puede hacer que alguien del otro lado del mundo se sienta feliz, entonces no es en vano. Entonces quería compartirles este caso, no solamente para que entendamos las diferentes modalidades de resignificación que hay, las invito a entrar al grupo de Facebook, unirse, hacerse miembro, no les digo participar, pero estaría genial. Y pueden ver miles y miles de imágenes que se suman todos los días de diferentes personas alrededor del mundo emulando sus cuadros favoritos. Hay muchísima creatividad, pero lo que más me gustó es esta idea de la creatividad que ayuda a salirse un poco de estos lugares de reclutamiento, de aislamiento, donde nos permean muchísimas cosas como la angustia, la sensación de incertidumbre, y el arte en esos casos también es un refugio, y la creatividad es una gran herramienta, y en este caso un montón de familias se unieron para generar productos en ese sentido. Y con eso damos por concluida la clase de hoy. Espero que les haya resultado sencilla de seguir y los contenidos llevaderos. Cualquier duda que tengan, sugerencia, comentario, pueden escribirme a mi mail. También pueden hacerlo por la plataforma del Classroom con la cual nos estamos manejando. Y aprovecho este cierre para hablarles un poquito de la consigna que tienen para la clase que viene, para la semana que viene, que se basa básicamente en rastrear cada una de ustedes a algún músico, pintor, actor, escultor, también puede ser influencer de Instagram, ¿por qué no? Personas que se dediquen al arte y a la comunicación, que hayan tenido que resignificar sus prácticas, sus obras, sus productos por el contexto de pandemia y ver cómo se las están ingeniando. Les puedo dar ejemplos, músicos que a ustedes les gusten, que no hayan podido realizar recitales y que lo estén haciendo online de manera directa, gente que se dedique al teatro, que esté haciendo monólogos o esté empalmando videos con otros colegas. También pueden ser artistas que estén aprovechando esta situación
para explorar nuevas formas, nuevos medios y manifestar un poco todos estos sentimientos, emociones que nos están atravesando no solamente emocionalmente, sino también por el cuerpo, y cómo están llevando a cabo estas obras. Así que esa es la consigna para la clase que viene. Lo pueden hacer de manera escrita muy cortita, me pueden dejar el link, me pueden mandar un videíto. La idea es que compartan conmigo y luego con todas sus compañeras, vamos a ver cómo lo hacemos, estas nuevas modalidades de arte. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Siempre me gustaron las leyendas, las leyendas.